Y para iniciar, el domingo pasado el pastor John inició una serie acerca de la familia y de las relaciones. Él inició hablando acerca del concepto de familia. Habló que Dios creó la familia, fue un poco más allá y dijo que Dios es familia. Y que no solo es familia, sino que es una familia feliz y es una familia amorosa. Así que hoy vamos a continuar con la serie y orándole a Dios, preguntándole, porque es un tema bastante extenso, el de la familia y las relaciones, que quería hablar él este domingo. Se me venía a la mente hace 2 semanas, Dios me viene hablando, de hecho en la cena de matrimonios compartí un versículo y compartí algo muy pequeño a las parejas que vinieron, acerca de cuando a veces escuchamos las voces del pasado y a veces creemos que vamos cargando nuestro pasado y esto afecta a nuestro futuro. Les decía que el hecho de que sus generaciones anteriores hayan terminado en divorcio no quiere decir que su matrimonio va a ser un fracaso. Y quizás hemos escuchado muchas historias, quizás ustedes la vivieron en carne propia o quizás es una persona, un amigo, alguien cercano a ustedes y han escuchado, no, es que mi padre abusaba verbal y físicamente de mi esposa, de mi mamá, perdón. Quizás usted fue abusado cuando en su infancia y escuchamos muchas historias y esos hijos crecen pensando en yo no voy a repetir ese patrón, yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá, va a ser algo diferente. Y llega el momento en el que tienen que ser padres y que tienen que ser esposos y terminan repitiendo el mismo patrón que vieron en su casa. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué pasa eso? Quizás al momento de escoger la persona, cuando te vas a casar, terminas escogiendo también lo que nunca quisiste para tu vida. Y preguntándole a Dios, Dios me habló con una frase que es en inglés, heavy burden, que es carga pesada traducido al español. Inmediatamente yo soy muy de imágenes, de números, me fui al Google. Y esto fue lo que me salió en no sé si colocan la primera imagen, por favor, para ver. Esto fue lo que me salió en Google. Y me salen de muchísimas imágenes que encontré, esas 3 me llamaron la atención. Y como puede ver ahí, son personas que vienen cargando algo. Y Dios me dijo, hay muchas personas en este lugar que vienen cargando cosas del pasado, ya sea mentiras, ya sea pecado, no sé cómo se llame lo que vienes cargando del pasado, pero hoy Dios en este día te quiere hacer libre de esa carga. No importa cuán rico seas, no importa cuán famoso seas, cuántas cosas tengas en la vida. Las relaciones son parte importante de la vida. Tu vida no va a estar completa si no tienes buenas relaciones. Tu felicidad está determinada en gran medida por tu capacidad de llevarse bien con otras personas. La Biblia es un libro que puedes ir y que te habla de relaciones. Te habla de tu relación con Dios y te habla de cómo construir tus relaciones con los demás, con Dios y con los demás. Filipenses 3, versículo 13, del 14 al 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo es muy claro al decir, olvida el pasado. Hay otra versión que dice, deshazte del pasado, olvida el pasado y fija la mirada en lo que tienes por delante. No puedes conectarte con el presente si todavía estás reaccionando a tu pasado. ¿Qué hacemos? Tenemos a veces diferentes tipos de comportamiento. Ensayas tus resentimientos. Ensayar, ¿saben qué es ensayar? Cuando una y otra vez te repites en la cabeza
Entonces empiezas a recordarte de las personas con que estás enojada, te recuerdas cómo te hicieron daño y empiezas una y otra vez y traes una y otra vez a tu pensamiento y a tu mente todos los resentimientos que tienes. Recuerdas tus arrepentimientos, cosas de las que no te has sentido culpable y de las que te arrepientes. Y si tan solo, y si hubiera hecho esto, otra cosa hubiese pasado. Ensayas tus resentimientos, recuerdas tus arrepentimientos y terminas reforzando tu remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Es muy diferente a arrepentimiento. Porque arrepentimiento tú cambias tu manera de pensar. En el remordimiento te quedas con la sensación nada más de que alguien te ofendió. Cuando haces estas tres cosas tiendes a reaccionar en las relaciones en lugar de disfrutar la relación que tienes ahora. Entre más tiempo dejes que esos pensamientos se queden ahí, van a echar raíces en tu alma. Y cada vez que lo dejes más tiempo, más profundas van a ser las raíces en tu alma. Ahora, Pablo dice, dejo ir el pasado y me aferro al futuro. Olvídate lo primero, enfócate en el futuro. ¿Qué debo hacer? Renunciar al rencor. Efesios 4, versículo 31 al 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. No se aferren al resentimiento. Resentimiento viene de la palabra resent, resiente, que vuelves a sentir, que vuelves a resentir. Entonces la situación te pasa y ¿qué haces? Otra vez. Y el dolor lo traes para ti. El dolor no afecta a la otra persona. Quizás la otra persona ni siquiera sabe que tú estás dolido con ella, que hay un resentimiento hacia ella. Pero tú eres la persona que carga el dolor, resentimiento. Tú cargas el resentimiento. Muchas veces dependemos de personas, ya sea financieramente, espiritualmente, físicamente. ¿Y qué pasa cuando tú dependes de una persona y no de Dios? Que cuando esa persona no llena tus expectativas, te resientes. Porque tú dices, ¿por qué? Porque estás poniendo la mirada en el hombre y no en Dios. Es incómodo cuando estás resentido, no molesta a la otra persona, sino que te molesta a ti. Hay personas que te han lastimado en el pasado y no vas a poder cambiar el pasado. El pasado se va a quedar así. Es controlador cuando le dices a alguien, es que me enojas tanto. No sé si lo ha hecho, yo lo he hecho, pero es que le estás diciendo que esa persona controla tus emociones. Porque es que me enojas. O sea, ¿esa persona tiene derecho sobre tus emociones? No. Tú controlas tus emociones. Ellos no controlan tus emociones. Es controlador decir, tú me enojas tanto. Nadie puede enojarte sin tu permiso. Tu pasado es pasado. Ya no puedes lastimarte a menos que lo permita. Tienes que dejar ir tus rencores. Job 5:2 dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Es fuerte lo que dice ahí, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Muchas veces el rencor te ha acompañado, te mudas de ciudad, quizás la persona hasta se murió y tú todavía sigues con el rencor porque sigues cargando con cosas del pasado. Job 18:4, aunque con enojo te arranques el pelo. Esa me encantó. Más literal y más gráfica y sencilla y, mejor dicho, lo mejor que pude, cuando lo vi no lo podía creer porque es que literalmente hay veces que uno hace así. ¡Ah! Es que me enojas. Aunque con enojo te arranques el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso? No. ¿Hará que las rocas tiemblen? No. Lo peor de todo, para empeorar las cosas, es que terminamos desquitándonos con las personas que están a nuestro alrededor.
se terminas desquitando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Hay veces, y lo digo, estoy enojada y me la desquito con mi ayuda y no tiene nada que ver. No, nada, solamente dejaron caer algo, yo estaba enojada y ya, la pagaron los niños. Así que renuncia a tus rencores. Segundo, debo renunciar a mi dolor. Hay una historia en la Biblia que les voy a decir ahora más adelante. Y algo importante antes de decirle la historia del dolor, acerca del dolor, todos hemos perdido a alguien. Yo creo que todos los que están sentados aquí han perdido a alguien en algún momento. Una pérdida. Yo una vez perdí un ser querido y estaba aquí, no podía salir de Estados Unidos. Fue muy doloroso para mí porque fue la persona que me crió, es mi abuela, fue la que me crió porque mi mamá y mis papás salían. Y para mí fue una impotencia porque yo no podía salir de Estados Unidos porque estaba en mi proceso legal de adquirir mis papeles. Y fue devastador para mí no poder estar con ella en sus últimos días, cuando yo sabía que se acercaba. Y no está mal sentir dolor, no está mal que tengas un duelo. De hecho, la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. La diferencia es entre un duelo, un luto, y cuando te empiezas a autocompadecer. No, es que ya esto va a ser diferente, el mundo se acabó, ya yo no soy la misma, no voy a poder ser igual, yo de esta no me levanto. Y empiezas a construir a veces un muro alrededor tuyo y empiezas a aislar personas. Empiezas porque no quieres sentir más dolor, entonces para no sentir más dolor, ¿qué haces? Alejas a las personas de ti. No permitas que el dolor te haga prisionero. Y hay una historia en 2 Samuel 12, del 16 al 18. Todos conocen la historia de David. David estuvo con una persona que era casada, Betsabé, y tuvo un hijo ilegítimo. Mandó al esposo de Betsabé a la guerra para que lo mataran y tuvo un hijo. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Él tiene su hijo, el hijo nace, se enferma y se muere. Al morirse, dice la Biblia que él le suplicaba a Dios. Él pensaba que por su pecado el hijo iba a morir. Le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió, significa que ayunó y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. A veces no todas las oraciones tienen la respuesta que uno quiere, porque al final se hace la voluntad de Dios. ¿Qué hizo David? 3 cosas. Aceptó lo que no se puede cambiar. 2 Samuel 12, 22 al 23. Ayuné y lloré mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y me permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Él aceptó la voluntad de Dios. Él aceptó el plan que Dios tenía para su vida. Y hoy quiero decirte que no importa lo que haya pasado, Dios no tiene un plan B para tu vida. Dios siempre ha tenido un plan A para tu vida. Y eso significa que no importa las circunstancias, el dolor o lo que estés pasando, el propósito y las promesas que hay para tu vida se van a cumplir. ¿Qué hizo después? Aceptó y empezó a orar. Y esto se lo digo por experiencia propia. Una de las cosas más fuertes que he tenido fue en mi adolescencia. Y recuerdo haber estado tirada en una cama por 3 días.
3 días que no sabía qué hacer. Y recuerdo que le pedí a Dios porque el dolor, para los que han sentido el dolor, es un dolor físico que lo sientes en el corazón, como que te duele el corazón. Y recuerdo haberle dicho, Señor, no puedo más, necesito que hagas algo. Y me dijo, lo escuché claro, es una de las palabras más claras del Espíritu Santo que yo he escuchado en mi vida. Deja de llorar y empieza a adorar. Y recuerdo estar llorando por lo que me había pasado, sin poder levantarme de la cama, sin comer por esos días. Y recuerdo empezar a darle gracias a Dios y decirle, Señor, no entiendo por qué pasó, pero yo te quiero dar gracias, porque sé que yo te voy a agradecer más tarde, porque sé que en unos meses voy a entender por qué pasó esto. Y esto lo hizo David. Aceptó y empezó a orar. Dice la palabra de Dios que de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron y comió. No estoy diciendo que su pérdida no es importante, pero sí debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Enfócate en lo que queda, no en lo que se pierde. Segunda de Samuel 12:24. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David lo llamó Salomón. Y el Señor amó al niño. Enfócate en lo que te queda. Te quedan familiares. Te queda tu esposa, te quedan tus hijos, no sé qué te queda. Te queda una iglesia que ora por ti. Te quedan compañeros, relaciones que tienes aquí. No te enfoques en lo que perdiste, porque lo que perdiste no lo vas a volver a recuperar. Debo renunciar a mi culpa. Algunas personas se niegan a aceptar el perdón de Dios, se aferran a la culpa. Y eso los encierra en una prisión. A veces desde jóvenes, porque he escuchado historias que desde jóvenes cometen errores y piensa que porque ese error que cometió entonces le va a cambiar toda la vida y ya no se va a hacer el propósito en la vida de ellos porque cometió un error y Señor, ya cometí un error y ya hasta aquí llegué yo, ya voy a hacer otro He conocido muchas personas que se torturan a sí mismas por la culpa. Y lo peor de todo es que torturan a sus parejas por la culpa y por los errores que ellos han cometido. Y hay 2 enfoques para la culpa. Hay 2 personas que traicionaron a Jesús antes de ser crucificado. Judas, ¿conocen la historia? Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. No pudo manejar la culpa. La máxima expresión de condenación que pudo encontrar Judas fue el suicidio. Sencillamente no pudo con la culpa y se suicidó. Hay otras maneras de manejar la culpa y es como Pedro. Pedro, todos conocen, Mateo 26:75. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Pedro tenía el mismo remordimiento que Judas. Los 2 lo traicionaron, pero Pedro fue diferente. No lo dice en la Biblia, pero yo creo que Pedro, después que pasó, digo que fue donde Dios y le dijo, perdón, me equivoqué, aquí estoy. La Biblia dice que Pedro fue utilizado después de eso. Lo vemos claramente en el libro de los Hechos, porque Dios lo utilizó días después, en el día de Pentecostés, para hablar a 3,000 personas que fueron salvas. Ese es el Dios de la segunda oportunidad. Ese es un Dios misericordioso, es un Dios que te perdona. No tienes que estar cargando las culpas
que has cometido en años anteriores. ¿Qué haces con la culpa? Tienes dos opciones. O la reprimes, literalmente te la tragas, la dejas en el estómago que se te haga un dolor de barriga, porque a veces da eso, dolor de barriga, que te dé un dolor de cabeza. O las expresas, las confiesas. Ahora, ¿cómo las confiesas? Cuando tú tienes una culpa, tú no le ruegas a Dios. Señor, por favor, te pido, por favor, que me perdones. Tú a Dios no le ruegas. Yo he escuchado oraciones cuando dicen por favor. Dios no necesita un por favor. Dios te está esperando para que tú vayas a pedirle perdón. Dios está ahí esperándote para que le pidas perdón. No negocias con Dios. Dios, si me perdonas esta vez, te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia. Tampoco negocias con Dios. Tampoco culpas a otras personas. Señor, es que perdóname, pero es que yo lo hice porque mis papás, cuando yo era pequeño, me maltrataron físicamente, entonces yo maltrato físicamente a mis hijos. Tampoco culpas a otras personas. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Él te acepta porque eres su hijo, tú porque Él es tu padre. Tú tienes que aceptarlo, tienes que saber la paternidad de Dios, tienes que ser consciente de la paternidad de Dios, que Él está ahí, que Él te da una segunda oportunidad, que Él tiene misericordia, que grande es su misericordia. Ahora quiero que hagamos un ejercicio. Y para que se concentren un poquito más, cierren sus ojos, por favor. Quizás pasó hace mucho tiempo, todos con los ojos cerrados. Quizás pasó hace mucho tiempo, pero una de las cosas cuando yo estaba hablando o escribiendo esta prédica y preguntándole a Dios, Él me recordó una escena de mi pasado que yo no recordaba, que mi cerebro la había borrado, literalmente borrado. Yo quiero que hoy tú puedas ser libre del pasado. Y lo primero que quiero que recuerdes es si tú tienes rencor hacia alguien. Si todavía hay una persona a la que le guardas rencor. Ya sea tus padres, ya sea un maestro, quizás es un maestro, un amigo de tu infancia, una persona a la que amas mucho, quizás no es un familiar, pero es una persona a la que amas mucho. Quizás fue un jefe, un líder de la iglesia. Quiero que recuerdes ahora mismo a esa persona y que recuerdes por qué le guardas rencor. ¿Por qué todavía hay resentimiento en tu corazón hacia esa persona? Quizás es tu matrimonio. Quizás en tu matrimonio o en tu relación de noviazgo se hicieron daño por algo. Y tú dices que lo perdonaste, pero no lo perdonaste porque cada vez que hay una pelea traes el hecho nuevamente a relucir. Y cuando están discutiendo sale nuevamente ese hecho. Significa que no has perdonado. 1 Corintios 13:5 dice que el amor no guarda registro de los errores. ¿Es dolor lo que tienes en tu corazón? ¿Aún no has aceptado la pérdida de alguien? ¿A quién perdiste que todavía tienes dolor en tu corazón? ¿Te sientes culpable por algo que hiciste hace 20, 30 años atrás? Y
todavía sientes que tienes esa culpa, que tienes esa carga, que todavía estás llevándola, arrastrando esa culpa, quiero que recuerdes por qué te sientes culpable, qué no has podido sacar, qué todavía llevas cargando en los hombros. Y hoy quiero que con esa persona que estás pensando, o con esa ofensa, o con esa culpa, con lo que recordaste, hoy quiero que se lo entregues a Dios. Hoy quiero que le digas: Señor, hoy te entrego a esta persona. Señor, hoy te entrego este dolor. Señor, hoy te entrego esta culpa. No lo quiero cargar más. Quiero poder ver a esa persona nuevamente y no sentir nada, porque esa es la gran prueba. Quiero poder verla en el pasillo y poder saludarla. Quiero poder estar frente a frente nuevamente con ella o con él y poder saludarnos. No estoy diciendo que vuelvas a entablar una amistad, pero que no sientas nada. Y tú sabes, porque solo tú sabes lo que sientes por dentro cuando ves a esa persona. Si son tus padres, vas a tener que acercarte a ellos y pedirle perdón por todo el resentimiento que has tenido con ellos por todos estos años. Si es un familiar, vas a tener que buscarlos y pedirles perdón. Si están vivos, vas a tener que pedirle perdón. Jesucristo ya fue clavado en la cruz, no para que tú te claves en la cruz. Él ya perdonó tus pecados. La Biblia dice que si algún hombre está en Cristo, Él es nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Y aquí que todas las cosas las hago nuevas. En el momento que tú te entregas a Cristo, Él hace borrón y cuenta nueva. Significa que todas las culpas Él se las llevó en la cruz. Dios te da una nueva oportunidad. No tienes que vivir el resto que te queda autocondenándote. No importa si las personas no se merecen que las perdones. Ese no es nuestro asunto. Eso es un asunto de Dios y ellos. Tú hoy extiéndele perdón, extiéndele gracia, extiéndeles misericordia. Porque nosotros no estamos sentados en el trono, nosotros no somos los que decidimos si es justo o no es justo. Eso le toca a Dios. Quizás es un argumento que has creído, que te han dicho, que no sirves para nada, que tus hijos son un fracaso, que no la vas a hacer, que perdiste la oportunidad. No sé qué argumento o qué frase te han dicho, ya sea en tu infancia o recién, pero hoy Dios quiere quitar ese argumento de tu vida y de tu alma, porque Dios te hace nuevo. Él pagó todo en la cruz. No estás solo, Él es tu Padre. Él pagó por tu libertad y la de tus generaciones. Dios te ama y vales la sangre de Jesús. Puede ponerse sobre sus pies, por favor. Y por último, quiero que se vayan con esto. El versículo con que inicié esta prédica, cuando Dios me estuvo hablando, fue Hebreos 12:1, que fue el versículo que les dije a la cena de matrimonios. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Escuchen, de todo peso y del pecado. Son dos cosas diferentes. Está hablando del peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El contexto de este capítulo es el Hebreos 11. Todos conocen Hebreos 11. Nos habla de los héroes de la fe, de las personas que tuvieron que pasar por dificultades. Y todos tenemos que correr
la carrera de la fe. Nos guste o no nos guste, todos vamos a pasar. Todos tenemos que pasar la carrera de la fe porque hay una meta para nosotros. Estos hombres de la fe pasaron por pruebas y por dificultades. Y en el capítulo 12 dice, despojémonos del pecado. Significa que te quitas el pecado, pero te queda el peso. ¿Por qué te quitas el pecado? Porque ya Jesús lo pagó en la cruz por ti. Por eso puedes despojarte del pecado, porque Él lo pagó por ti. Pero ahora el peso te lo tienes que quitar tú. ¿Cómo lo haces? Poniendo la mirada en Jesús. Te despojas del peso y del pecado. El peso te va a hacer un contrapeso en la carrera, pero tienes que quitarte el peso, tienes que confiar en los tiempos de Dios, tienes que poner los ojos en Jesús. Y recuerda algo, cuando tú pones los ojos en Jesús, no le estás poniendo en una persona que es indiferente a todo lo que te está pasando. Recuerda que Jesús fue menospreciado en la cruz. Significa que Él ya pasó por todos los dolores, por todos los rencores. Lo traicionaron, le pegaron, todo lo que lo traicionó Judas, todo lo que ya tú pasaste, Él ya fue menospreciado. Pero dice que al tercer día Él resucitó. Y no solo resucitó, sino que se fue a sentar a la diestra del Padre. Y cuando se sentó en la diestra del Padre, dice que se sentó en el trono. Y el trono es un lugar de poder y autoridad. Eso significa que Él tiene poder y autoridad sobre el enemigo. Pero la Biblia dice también que juntamente nosotros estamos sentados con Cristo. Eso significa que tú también tienes poder y autoridad sobre todas las situaciones que estén a tu alrededor. Significa que no hay rencor, no hay dolor, no hay culpa. Porque Dios lo hizo por ti, porque tú pones tus ojos en Jesús. Entonces hoy es momento, porque Dios quiere que seas libre. Dios quiere que camines sin peso. Cuando estaba haciendo la prédica, yo me puse un maletín que tengo en mi casa, que es un diaper bag con un montón de cosas. Y yo empecé a correr. Y un momento en que me cansé. Y Dios me dijo, vas a poder correr. Porque lo vas a hacer, vas a correr con el peso, pero te vas a cansar. Te vas a cansar porque las circunstancias no vas a dejar que llegues a la meta. Porque el peso no te va a dejar que llegues a la meta. Por eso tienes que despojarte del peso. Él ya hizo el pecado, ahora tú tienes que despojarte del peso y ser libre. Jesús lo hizo por nosotros en la cruz. Y yo creo que nosotros podemos tomar la decisión por nosotros mismos. Creo que si hay algo que hemos aprendido y cada domingo cuando venimos y recibimos palabra de Dios, yo quiero que puedas llegar a tu casa. Quizás no lo hiciste hoy, quizás tengas que llegarlo a tu casa y tú sabes muy bien cuál es tu situación. Pero Dios me habló fuerte que hay cosas que ustedes tienen que todos, porque yo fui ministrada en la prédica, que dejar a un lado. Y tienes que dejar de buscar a veces a las personas que te han resentido en ver cómo le haces daño. O quizás algo en tu actual situación hace que algo se despierte y te traes nuevamente todo y no puedes ser completo en tu relación actual. Tienes que dejar atrás personas y situaciones, ofensas y mirar para adelante. Señor, yo te quiero dar gracias, Padre. Gracias porque nos has hablado, Señor. Me incluyo, Señor, en el día de hoy. Yo te doy gracias, Padre, porque vamos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te llevaste el pecado, Señor, y que nos diste autoridad, Señor, que nos diste poder, dominio, Señor, sobre principados y potestades, Señor. Hoy declaro, Señor, corazones sanos, Señor. Hoy declaro, Padre, que hay libertad sobre esta casa, Señor. Que hay libertad, Señor, para danzar, para ser alegres, Señor, para seguir adelante, Señor.
Te pido, Padre, por cada matrimonio, Señor, que hay aquí en este lugar, Padre, bendigo su vida, bendigo el pacto, Señor, que ya tú hiciste con ellos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y te pido que los ayudes a que sean libres, Señor, y que dejen la carga, Señor, que dejen su pasado atrás. En el nombre de Jesús. Amén.